Las grandes ideas no cambian el mundo cuando se leen, lo cambian cuando se entienden. Bienvenido a De Fondo, un libro, el espacio donde analizamos libros que despiertan la mente, retan creencias y transforman la manera en que pensamos sobre negocios, mentalidad y crecimiento personal. Aquí no solo resumimos libros, los cuestionamos, los desmenuzamos y los convertimos en acción, porque un buen libro nunca guarda silencio, tú decides avanzar. El 80%. Es un número altísimo. Es que, resulta escalofriante imaginar esto por un segundo. El 80% de las personas jamás disfrutarán de la libertad financiera que desean. Y fíjate, lo que es aún más revelador, ese mismo 80% ni siquiera afirmará ser verdaderamente feliz. ¡Qué locura! Es una estadística brutal que surge de nuestra investigación para la inmersión a fondo de hoy. Y lo fascinante aquí es la razón. No es la falta de oportunidades, no es, digamos, la inflación ni la economía global. Claro, no es lo externo. Exacto, es que la inmensa mayoría va literalmente dormida al volante. O sea, operando en un nivel completamente superficial, reaccionando a la vida en lugar de dirigirla. Yo misma me quedé fría al leerlo. Y es que es una desconexión profunda. Se vive en el mundo de los efectos, en lo que se puede ver y tocar, ignorando por completo el mundo de las causas. Y bueno, el problema con ignorar las causas es que se pierde todo el poder de cambiar los resultados. Totalmente. Y para entender realmente el impacto de esto, hay una historia en nuestro material fuente de hoy que es, devastadora. Es como la escena inicial de una película dramática. Sí, la historia del restaurante. Esa misma. El escenario es un restaurante chino, un ambiente familiar común y corriente. Hay una niña de 11 años, Josie, cenando con sus padres y su hermana. Todo parece normal. Escuchan el bullicio del restaurante, los platos. Un día cualquiera. Exacto. Hasta que de la nada estalla una discusión amarga, visceral, sobre dinero entre sus padres. El padre se levanta de golpe, golpea la mesa con una furia incontrolable. Su rostro se pone rojo. Ajá. Luego azul. Y cae fulminado al suelo. ¡Wow! Un infarto fulminante. Es una imagen que se queda grabada para siempre. El nivel de trauma para una mente de 11 años es francamente incalculable. Así es. Y Josie, que estaba en el equipo de natación y sabía hacer reanimación cardiopulmonar, se lanza al suelo e intenta revivirlo con todas sus fuerzas. Pero es inútil. Su padre muere ahí mismo, en sus brazos. ¡Qué tragedia tan grande! Y a partir de ese preciso instante, el subconsciente de Josie hizo una conexión letal, una asociación instantánea para sobrevivir. Vinculó el dinero con el dolor extremo y la muerte. Es que el cerebro humano es una máquina de supervivencia. En la mente de esa niña, la lógica fue implacable. El dinero causó la discusión. La discusión causó el infarto. Por lo tanto, el dinero mató a su padre. Una cadena directa. Exacto. Para su mente subconsciente, tener dinero significa estar en peligro de muerte. Es puro instinto. Es una historia devastadora. Y lo que nos muestran los documentos de hoy, basados en el aclamado libro Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker, es que todas las personas, de una forma u otra, tienen un padre en el restaurante. Todos tenemos uno. Hay una programación invisible. En el caso de Josie, ya en la adultez, siendo una enfermera exitosa, con excelentes ingresos, su comportamiento era inexplicable para quienes la rodeaban. Porque lo saboteaba todo, ¿verdad? Exactamente. Se deshacía inconscientemente de todo su dinero. Lo gastaba todo, se quedaba en ceros constantemente. Y ojo, no era mal administrando. Era su mente intentando desesperadamente eliminar la fuente de dolor que aún asociaba con la riqueza. Y ese es precisamente el núcleo de este análisis a fondo. El objetivo hoy es decodificar ese patrón del dinero, ese juego interior que opera en la sombra. Me parece perfecto. Vamos a desentrañar cómo se formó esa programación. Y lo más importante, a proveer las herramientas exactas para reprogramar ese patrón hacia un éxito que funcione en piloto automático, sin el autosabotaje constante. Como experto, estoy seguro de que esto le volará la cabeza a la audiencia. Comencemos entonces con la primera gran revelación, que, suena casi filosófica, pero tiene una aplicación brutalmente práctica. Hay un principio en el material que establece que lo invisible crea lo visible. A primera vista suena a misticismo, pero cuando se analiza, la lógica es aplastante. Es pura causa y efecto. Para aterrizarlo, el texto utiliza una analogía brillante, la analogía del árbol. Si imaginamos que el árbol de la vida produce frutos,
Esos frutos son los resultados financieros, la salud, las relaciones. Ajá. La inmensa mayoría de las personas, cuando ven que sus frutos son pequeños, escasos o amargos, ¿qué hacen? Pues quejarse del fruto, supongo. Exacto. Se enfocan obsesivamente en los frutos, intentan pulirlos, buscan técnicas para hacer que el fruto parezca mejor. Lo cual es un desgaste inútil de energía. O sea, es como querer resolver el problema pintando las manzanas. Esa es la frase exacta. Porque lo que realmente crea esos frutos son las semillas y las raíces que están bajo la tierra. Es lo invisible lo que genera lo visible. Si se desean cambiar los frutos, primero hay que cambiar las raíces. Definitivamente. Si se quiere transformar el mundo exterior, la cuenta bancaria, irremediablemente hay que transformar el mundo interior. Fíjate que eso me hace pensar en una analogía más moderna. Es exactamente igual al sistema operativo de una computadora. Se puede tener el hardware más caro y se pueden comprar e instalar las aplicaciones financieras más modernas y sofisticadas del mercado. Claro, la app más cara de presupuestos. Sí, el mejor curso de inversiones. Pero si el sistema operativo base, el código fuente que corre en el fondo, tiene un virus o está programado para colapsar, pues el programa se va a cerrar. El esfuerzo exterior no sirve de nada si el código interior está corrupto. Esa es una excelente forma de visualizarlo. Y ese sistema operativo es lo que el autor llama el termostato financiero. Cada persona tiene una temperatura financiera programada desde la infancia. El termostato, claro. El material da un ejemplo muy claro con figuras de alto patrimonio. Si un multimillonario, digamos, pierde toda su fortuna por una mala jugada del mercado, esa pérdida suele ser temporal. ¿Y eso por qué pasa? Porque su termostato interno está programado para los miles de millones. Su sistema operativo no tolera la escasez. El nivel de incomodidad es tan alto que su mente rápidamente encuentra las vías para volver a su temperatura habitual. ¡Wow! Pero ocurre exactamente lo contrario con la mayoría de las personas. Si el termostato de alguien está programado para la escasez, o para llegar exactamente a fin de mes, cualquier ganancia inesperada será un problema gravísimo. Como los que ganan la lotería. Exactamente. Pensemos en quienes ganan la lotería. Las estadísticas muestran que la gran mayoría lo pierde todo en pocos años. Y a ver, no es porque falte inteligencia, es porque su termostato estaba en 20,000 al año y cuando de repente sube a 5 millones, el sistema operativo entra en pánico. Hace cortocircuito. Tal cual. Y busca formas de sabotear esa riqueza con malas inversiones o compras compulsivas, hasta volver a ese cero que le resulta familiar y seguro. Es un mecanismo de defensa impecable. Y la gran pregunta es, ¿cómo se programó ese termostato en primer lugar? Sí, ¿de dónde viene? El libro presenta una fórmula de manifestación muy clara. La programación pasada lleva a los pensamientos llevan a los sentimientos impulsan las acciones y esas acciones generan los resultados. Todo está conectado. Así es. Esa programación original viene de lo que se escuchaba, lo que se veía y lo que se experimentaba en la infancia. El autor narra cómo su propio padre, al leer las noticias financieras en la mesa, siempre terminaba gritando y maldiciendo contra el mercado de valores. ¡Qué ambiente tan tenso! Totalmente. Y sin darse cuenta, condicionó al autor a sentir repulsión y miedo hacia las inversiones, llevándolo a fracasar en sus propios negocios años después. Y sobre ese punto de la influencia familiar, hay una actualización muy curiosa que debemos hacer basada en el texto, porque menciona esto de los periódicos y demás. En ese entonces se hacía así revisando las páginas bursátiles del periódico o escuchando cassettes. Pero hoy en día la analogía actual sería usar aplicaciones móviles de trading como Robinhood o escuchar podcasts financieros en Spotify. Es un apunte vital. La tecnología avanza a pasos agigantados, pero el condicionamiento subconsciente sigue las mismas reglas biológicas de siempre. Claro, el cerebro no cambia tan rápido. Exacto. Si hoy en día un niño ve a sus padres sudar frío, discutir o angustiarse cada vez que abren la aplicación del banco en su teléfono, el mensaje que graba el subconsciente es idéntico. El dinero es igual a estrés, peligro y conflicto. Qué fuerte darse cuenta de eso. Bien, este es el momento de hacer una pausa estratégica en nuestra inmersión a fondo, porque lo que viene a continuación es el corazón de este análisis. Si hay algo de este libro con lo que la audiencia se debe quedar, que sean estos puntos. Así de cruciales son. Vamos a entrar a los famosos non-negotiables, esas herramientas de poder que separan drásticamente a las mentes enfocadas en la abundancia del resto de la población. Entremos a la primera herramienta de poder que plantea un cambio de paradigma radical. Jugar a ganar versus no perder. Suena sutil la diferencia, pero me imagino que no lo es. Es abismal.
Quienes operan desde una mentalidad de escasez juegan el juego del dinero a la defensiva. Su meta no es crear riqueza, su meta es simplemente sobrevivir, mantener una zona de comodidad o, con suerte, que alcance para pagar las cuentas a fin de mes sin endeudarse más. Espera, eso suena muy sensato para la mayoría de las personas, ¿no? Pareciera que sí. Pero pensándolo bien, jugar a no perder es un suicidio táctico a largo plazo. Es como salir a jugar la final de un campeonato de fútbol y que el director técnico decida alinear a los 11 jugadores en la defensa, todos metidos dentro de su propia área chica. Todos colgando del arco. Exacto. Sí, tal vez el equipo contrario no meta un gol en los primeros 10 minutos, pero es matemáticamente imposible ganar el partido. Nadie está atacando, no hay forma de anotar. La analogía es perfecta. Si la intención declarada al universo o a la propia mente subconsciente es simplemente tener suficiente para pagar las cuentas, el resultado será exactamente ese: lo justo para pagar las cuentas y ni un centavo más. ¡Wow! Se obtiene exactamente aquello que se tolera. La meta de quienes tienen una mente millonaria no es la comodidad. La comodidad es el enemigo mortal de la abundancia masiva. Eso nos lleva directo a la segunda herramienta de poder. Y confieso que el nombre me parece brillante. Preparados, fuego, apunten. Es buenísimo el nombre. Es un enfoque obsesivo en las oportunidades, no en los obstáculos. Pero, a ver, no es irresponsable disparar antes de apuntar. La lógica dicta que uno debe prepararse meticulosamente antes de actuar en cualquier negocio. Y esa es precisamente la trampa de la parálisis por análisis. Ah, claro. Mientras la mayoría de la gente se queda en la grada estudiando los riesgos, leyendo manuales sobre qué podría salir mal y esperando el momento perfecto que nunca llega, las mentes orientadas al éxito entran al ruedo de inmediato. Se lanzan. Confían en su capacidad para ajustar la puntería sobre la marcha una vez que ya están en movimiento. El texto ilustra esto con una anécdota personal del autor verdaderamente reveladora. La historia de la pastelería. Exactamente. El autor quería abrir una pastelería. Una persona promedio con mentalidad de escasez se quedaría meses fuera del negocio, investigando, leyendo libros sobre repostería, elaborando planes de negocio interminables, observando a la competencia desde la acera. Llenándose de teoría. Y, como bromea el autor, engordando en el proceso por comer tantos pasteles de prueba. Claro. Pero él se dio cuenta de que desde afuera jamás entendería la dinámica real. ¿Qué hizo entonces? Entró al ruedo de la forma más humilde posible. Consiguió un trabajo barriendo los pisos y lavando platos en una pastelería ya establecida. Es fascinante. O sea, en lugar de ser el CEO en papel de una empresa fantasma, prefirió ser el conserje de una empresa real. Trabajar desde adentro, aprendió sobre proveedores, sobre los equipos que se descomponían, sobre el flujo de clientes, sobre los problemas reales de gestión. Información invaluable. Totalmente. Y de hecho, se dio cuenta rápidamente de que ni siquiera le gustaba el negocio de la pastelería, ahorrándose miles de dólares y años de frustración. La lección es clara. La acción imperfecta siempre derrota a la inacción perfecta. Lo cual requiere una valentía tremenda. Y hablando de valentía, tenemos que abordar la tercera herramienta de poder, que francamente es la más confrontativa de todo nuestro análisis. Sí, esta duele un poco. Romper el techo de los ingresos. El libro es tajante, y cito casi textual. Las personas ricas eligen que se les pague por resultados. Las personas pobres eligen que se les pague por su tiempo. Punto genera mucha fricción. Para la inmensa mayoría de la gente, tener un sueldo fijo, seguro, que llega cada 15 días como un reloj, ¿no es acaso la opción más lógica e inteligente? Especialmente cuando hay que pagar alquiler, comprar comida y quizá mantener el seguro médico de una familia. Se entiende el punto. Renunciar a esa seguridad por algo tan etéreo como los resultados suena a salto al vacío. Es un punto de vista absolutamente válido y es la realidad cotidiana de millones de personas. La búsqueda de un sueldo fijo nace de una necesidad genuina de seguridad. El problema es que esa seguridad tiene un precio altísimo. ¿Cuál es ese precio? La riqueza. Financieramente hablando, cobrar por tiempo es una trampa matemática insalvable. ¿Por qué insalvable? Por las horas del día. Exacto, porque el tiempo es la única variable verdaderamente finita. Nadie, sin importar su nivel de energía o inteligencia, tiene más de 24 horas al día. Si los ingresos están atados a una tarifa por hora o a un salario fijo mensual, se está garantizando un tope de ingresos desde el día 1. Hay un techo de cristal ahí. Se está estrangulando el potencial financiero porque no se puede trabajar 1.000.000 de horas al mes.
Para romper ese techo, es imperativo desvincular el tiempo del dinero. Se debe cobrar por porcentaje, por comisiones o tener un negocio propio donde las ganancias estén ligadas al valor que se aporta al mercado. Entiendo el punto de la matemática, es innegable. Pero, en la práctica, ¿cómo se hace esa transición sin poner en riesgo la comida de la familia? Ojo, el material no sugiere renunciar al empleo de forma temeraria mañana por la mañana. No se trata de locuras, se trata de un cambio de enfoque gradual. Ok, a ver. Si se está en un empleo fijo, se puede negociar un bono basado en el rendimiento, o comisiones sobre ventas, o resultados que le ahorren dinero a la empresa. O bien, mantener el empleo seguro mientras se inicia un proyecto paralelo en el tiempo libre que sí esté basado en resultados. El objetivo es que al menos una parte de los ingresos deje de depender del reloj. Es un cambio de paradigma total. O sea, rompe con el molde tradicional de ve a la escuela, consigue un buen empleo seguro y quédate ahí 40 años. Definitivamente. Ok, creo que hemos desglosado maravillosamente la raíz del problema y la mentalidad necesaria. Pero hagamos un puente hacia la acción, porque no queremos quedarnos solo en filosofía. ¿Cómo empezamos a aplicar esto mañana a las 7 de la mañana? Bajemos la teoría a la trinchera del día a día. Me encanta. El material propone acciones transformadoras muy específicas. La primera es un ejercicio de limpieza mental que detiene la fuga de energía. El reto de 0 quejas. Uy, suena difícil. Durante 7 días completos, el reto consiste en no quejarse en absoluto. Ni una sola vez en voz alta y, lo que es más difícil, ni siquiera mentalmente. 7 días parece poco tiempo, pero intentar no quejarse de la economía, del tráfico o del clima por una semana entera es casi imposible para la mayoría de las personas. Yo misma lo he intentado y caigo al segundo día. Es dificilísimo, sí. Para ilustrar la gravedad de la queja, el autor sugiere un gesto físico contundente. Pasarse el dedo índice por el cuello como si fuera un degollamiento cada vez que la persona se descubre quejándose. ¡Auch! Suena extremo. Ífico. En realidad sí lo es. Tiene un fundamento neurológico y psicológico muy sólido, relacionado con el sistema activador reticular del cerebro. Este sistema filtra la información en base a lo que consideramos importante. Ajá. Aquello en lo que la mente se enfoca, se expande. Si el enfoque constante está en buscar motivos para quejarse, el cerebro se vuelve un experto mundial en encontrar obstáculos, problemas y pura porquería. Te vuelves un imán de problemas. Exacto. Al estar ciegos ante las oportunidades, porque el radar solo busca problemas, las oportunidades financieras pasan por enfrente sin ser detectadas. Las quejas, las excusas y buscar culpables son simplemente pastillas para aliviar el dolor del estancamiento. Hay que dejarlas de golpe. ¡Wow! Eso es muy revelador. Entonces, una vez que tapamos esa fuga de energía y la gente deja de sabotearse mentalmente, ¿qué se hace con el dinero real? Esto nos lleva a la segunda acción práctica, el sistema de administración. Exacto. El argumento más común aquí es la típica excusa. No tiene sentido que administre mi dinero, apenas me alcanza para sobrevivir. Claro, mucha gente piensa que administrar es solo para los que tienen millones. Pero el principio del libro es que primero se debe administrar lo poco que se tiene, para que el universo, o la propia capacidad de gestión, permita recibir más. Se propone dividir los ingresos, por mínimos que sean, en cuentas separadas. Las dos más importantes son la cuenta de libertad financiera y la cuenta de juego o diversión. Para visualizar esto de forma extrema, el material presenta la historia de Emma, una mujer que estaba prácticamente en la bancarrota. Aplicar un sistema de administración parecía un mal chiste en su situación, pero decidió empezar con $1 al mes. ¿Un solo dólar? Así es. Agarraba ese único billete de $1 y ponía 10 centavos en su cuenta de libertad financiera, que, recordemos, es la gallina de los huevos de oro, un fondo que nunca se gasta, solo se invierte para generar ingresos pasivos. Ajá. Y luego ponía otros 10 centavos en su cuenta de juego. Pero siendo brutalmente honestos, ¿qué sentido práctico tiene abrir una cuenta en el banco para meter 10 centavos? Parece un ejercicio completamente inútil. Matemáticamente, 10 centavos no le cambiarán la vida a nadie, pero psicológicamente lo cambia todo. Hay una historia fundamental en el libro que explica este fenómeno. Imaginemos a un padre paseando con su hija pequeña. Ok. Le compra un helado de una sola bola. Apenas salen de la heladería, la niña tropieza y el helado cae al piso. La niña llora, así que el padre vuelve a entrar para comprarle otro.
Pero al entrar, la niña ve un cartel gigante y brillante de un helado de 3 bolas. Y emocionada pide ese gigante. Ni de broma se lo compra. Exactamente. ¿Qué padre en su sano juicio le daría un helado de 3 bolas, que es mucho más pesado y difícil de equilibrar, a una niña que acaba de demostrar que no tiene la capacidad de manejar un helado de una sola bola? Se le va a caer encima en 2 segundos. Es una metáfora brillante. La dinámica de la riqueza funciona bajo la misma premisa. El entorno, las oportunidades y las instituciones financieras no entregarán grandes sumas de dinero, ni grandes responsabilidades, si no se puede demostrar que se sabe administrar un solo dólar. Tiene toda la lógica del mundo. Administrar crea el hábito neuronal. Al gestionar esos 10 centavos de EMA, se está ejercitando el músculo financiero, enviando el mensaje al subconsciente de que se está en control y listo para manejar volúmenes mayores. El hábito es infinitamente más importante que la cantidad inicial. Ese cambio de perspectiva es oro puro. El hábito sobre la cantidad. Y esto nos prepara para la tercera y última acción práctica: adoptar la mentalidad de las dos cosas. Esa es clave para salir de la trampa. Es pasar definitivamente del paradigma de la escasez al de la abundancia. La sociedad constantemente impone disyuntivas falsas. O sea, preguntan cosas como si quieres tener éxito en tu carrera profesional o quieres tener tiempo de calidad para la familia. Como si fueran exclusivas. Exacto. O preguntan, ¿se quiere ganar mucho dinero o se quiere hacer un trabajo que realmente apasione? ¿Se quiere ser inmensamente rico o se quiere ser una buena persona ética y espiritual? Es la tiranía del o una cosa o la otra. Y la técnica para dinamitar esa tiranía es muy simple, pero revolucionaria. Ante estas falsas opciones, la pregunta automática debe ser siempre, ¿cómo puedo tener ambas? Claro, es que la escasez hace creer que los recursos son un juego de suma cero. Esta creencia terrible de que si alguien gana, irremediablemente otro tiene que perder. Como si el dinero fuera un pastel, y si alguien toma una rebanada grande, los demás se quedan con hambre. Y es un mito absoluto que el texto se encarga de destruir con una ilustración fascinante sobre cómo circula el dinero. Cuéntanos esa historia. El autor narra un ejercicio donde reúne a un grupo de personas en un círculo. Le entrega un billete físico de $5 a la primera persona. Esta persona usa ese billete para comprarle un bolígrafo a la segunda persona. Ajá. Ahora, la segunda persona tiene los $5 y los usa para comprarle un clip especial a la tercera persona. La tercera persona toma esos mismos $5 y le compra una libreta a la cuarta. Casi mágico cuando se observa de esa manera. El mismo pedazo de papel, el mismo billete de $5, pasó por 5 manos diferentes. Así es. No se agotó, no desapareció. Al contrario, al circular, facilitó transacciones que crearon $25 de valor total para el grupo. Nadie perdió. Exacto. El dinero no se gasta como se gasta la gasolina de un tanque. El dinero circula, fluye, y en cada intercambio enriquece a todos los involucrados. Pensar que tener mucho dinero significa quitárselo a los demás es simplemente ignorar cómo funciona el intercambio de valor en el mundo real. Y esto nos lleva a la conclusión profunda de toda nuestra inmersión a fondo de hoy, a la lección transversal. Si destilamos la esencia de todo este material, queda clarísimo que la verdadera riqueza no consiste en una cuenta bancaria llena de ceros. Para nada. Tosa es ser, hacer, tener. Es un orden inalterable. Primero hay que convertirse en la persona capaz de sostener esa abundancia en la mente y en el carácter. Ese es el ser. Claro. Luego se toman las acciones estratégicas y constantes, sin excusas ni quejas. Ese es el hacer. Y solo como resultado inevitable de los 2 pasos anteriores se obtienen los resultados financieros. El tener. La tragedia es que el 80% de la población lo hace exactamente al revés. Operan bajo el paradigma de si tuviese mucho dinero, entonces podría hacer lo que realmente quiero y entonces sería una persona feliz y generosa. Pero la fórmula invertida siempre fracasa. Siempre. Hay que recordar esa metáfora deslumbrante que plantea el texto. Imaginemos un roble inmenso, majestuoso, de 30 metros de altura. Si ese mismo roble tuviera la mente limitante de un ser humano, con todos sus miedos al fracaso, sus dudas sobre si merece crecer y su preocupación por lo que dirán los otros árboles. Ay, pobrecito roble. Solo crecería 3 metros. El ser humano es la única especie en el planeta que sabotea activamente su propio potencial de crecimiento.
Y esto nos deja con una reflexión final que va mucho más allá del desarrollo individual. Es algo realmente provocativo para analizar a solas. Durante todo este análisis, hemos hablado de cómo esos termostatos financieros se programan en la infancia por lo que se ve y se escucha de los padres en la mesa del comedor. Sí, la raíz familiar. Pero si ampliamos el lente y pensamos en esto de forma generacional, ¿qué traumas financieros heredados de los abuelos o de bisabuelos que quizás vivieron los horrores de guerras mundiales, de hambrunas o de grandes depresiones económicas están dictando secretamente los límites de las cuentas bancarias hoy en día? ¡Wow! ¡Qué perspectiva! Es una invitación fascinante, casi obligatoria, a investigar el propio árbol genealógico financiero y descubrir qué fantasmas del pasado siguen cobrando alquiler en el subconsciente. Nos dejas reflexionando profundamente. Cargar con el terror a la escasez de un bisabuelo que ni siquiera conocimos y que ese miedo invisible sea la verdadera razón por la que hoy alguien no se atreve a pedir un aumento o a lanzar su propio negocio. ¿Es fuerte? Y es muy real. Definitivamente. Y para cerrar con el nivel de energía y convicción que requiere un tema tan transformador como este, es imperativo recordar esta frase contundente extraída directamente del material de hoy. Una frase que es un llamado puro a abandonar las gravas y entrar al campo. La acción siempre derrota a la inacción. Quienes están aprendiendo heredarán la tierra. Es hora de dejar de esconderse y empezar a jugar en las grandes ligas. Si este libro te dejó pensando, no lo dejes ahí. En Substack está el blog del episodio, donde desarrollo las ideas con mayor detalle y nuevas perspectivas para que puedas aplicarlas con claridad. Lo encuentras en la descripción, porque un buen libro nunca guarda silencio, y las ideas correctas llegan cuando estás listo. Esto fue De Fondo, un libro. Nos escuchamos pronto.